Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero, ¿qué tal? Mira, Acá, buenas noches, colegas. vamos a hacer la presentación del taller sobre el tema de análisis hidrológico de la cuenca transfronteriza del río Mauri, Perú, Bolivia. El ingeniero Manuel Poyas Chávez va a hablar sobre su experiencia académica. Él es ingeniero mecánico de fluidos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un magíster en gestión ambiental y desarrollo sostenible por la Universidad Nacional Jorge Basadre, es Manuel. doctor en ciencias ambientales por la Universidad Nacional Jorge Basadre. Sincero, por favor, acompáñenme. Buenas noches con todos. Mi nombre es Lucero Espinosa Vidal, soy la directora de Economía y Finanzas y voy a hablarles sobre la experiencia laboral del doctor ingeniero Collas. Es hidrólogo del proyecto especial de TACNA, de la Autoridad Autónoma Binacional del Lago Titicaca, La Paz, Bolivia, y desde el 2013 a la fecha hidrólogo en la Autoridad Nacional del Agua, ANA, y docente de hidrología en la Universidad de Ciencias Aplicadas, UPC. A continuación, el ingeniero nos dará su presentación sobre el análisis hidrológico de la cuenca transfronteriza Mauri, Perú-Bolivia. Adelante, doctor. Eh, Estimados colegas, un gusto estar en este set mágico a través de este medio mágico que une a millones. Un saludo especial a todos mis colegas de la Universidad de Ciencias Aplicadas, a los alumnos, también a mis compañeros de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que están presentes. También se han unido mis compañeros de promoción del colegio de la Gran Unidad Escolar Luzuriaga de Huaraz, la promoción 1976, Esteban Solís Arévalo. Un fuerte abrazo a todos ellos. Y voy a disertar un tema muy apasionante que es el análisis hidrológico de la cuenca transfronteriza Maure, que se emplaza mayormente en Perú y Bolivia. Ya de por sí, ahí en la carátula, podemos ver un poco las características de la cuenca del río Maure. Ahí en la vista se puede apreciar el cauce del río Maure, las montañas que están en sus riberas, el tipo de vegetación, los trabajos que se ha hecho en toda esa cuenca en el sur del Perú, y que es un tema muy apasionante como lo vamos a desarrollar. Antes de entrar al tema en sí, es importante, estimados amigos, saber que nuestro país no solamente tiene una heterogénea riqueza, sino también tenemos las cuencas donde nacen las aguas. Muchos de ellos no nacen en nuestro país, como por ejemplo sucede en las cuencas transfronterizas del norte. El río Sarumía, por ejemplo, el río Tumbes, el río Piura, nacen en territorio ecuatoriano. También algunos de los ríos nacen en territorio de Colombia, ¿no? Y todas esas, en total, si sumamos, son 34 cuencas transfronterizas que tiene nuestro país. En algunos casos nacen en los países vecinos y en otros casos, como en el sur del Perú, el río Maure, por ejemplo, nace en el Perú, ingresa a territorio de Bolivia y también una fracción mínima recibe aportes de Chile. Por esa razón, la cuenca del río Maure tiene capital importancia. En esta vista, estimados colegas, podemos apreciar la ubicación de la cuenca del río Maure. Si ustedes dirigen la vista casi a la parte media de este esquema,
ahí tenemos la cuenca del río Maure, Mauri. Maure en el Perú y Mauri en Bolivia. Así es la denominación. Es una cuenca un poco más de 9.830 kilómetros cuadrados. Está emplazado mayormente en territorio de Bolivia. Un 75% del territorio de la cuenca está ubicado en territorio de Bolivia. 25% está en territorio peruano y 5% en territorio chileno. Y lo especial de este río es que no tiene salida al mar. Es un río que pertenece a lo que se llama el gran sistema Titicaca, Desaguadero, Popó, Salar de Coipasa. Como el nombre es un poco largo, en hidrología lo denominamos como la cuenca del sistema TDPS. Como pueden apreciar acá en esta figura, acá tenemos el lago Titicaca, un lago, el lago más grande del mundo, más alto del mundo, tiene una extensión de espejo de agua de un poco más de 8.600 kilómetros cuadrados y su emplazamiento, como todos sabemos, está en territorio de Perú y Bolivia. Ahí nace un río muy importante, el único río que sale del agua, el río Desaguadero, y en su recorrido recibe los aportes de la cuenca del río Maure, Maure. Casi en la parte media de su recorrido recibe los aportes. Sigue el emplazamiento del río Desaguadero y termina en los lagos de Popó, Salar, Coipasa, Salar de Uyuni, y gran parte del agua del periodo de lluvias es almacenado y evaporado en esta zona. En toda esta zona sur se tiene inmensos salares ahí en el sector de Coipasa que a través de los miles o millones de años se ha ido acumulando. Como pueden apreciar, el río Maure y Maure es un tributario de este gran sistema sudamericano cerrado que no tiene salida al mar. No sale ni al Océano Pacífico, no sale al Atlántico, sino es un sistema cerrado que es unido por el río Desaguadero y en los extremos se encuentran los lagos Titicaca y en el sur tenemos el lago Popó, Uruuru, Salar de Coipasa. En ese entorno tiene capital importancia el río Mauri Mauri, como lo vamos a despabilar en esta ponencia. Acá lo que se ha hecho es una extensión a detalle de la cuenca del río Maure Mauri. Maure se denomina en el Perú, como pueden apreciar, estimados colegas, acá tenemos el límite internacional, la línea negrita punteadas con unos puntitos blancos, donde está lo estoy emplazando el cursor. Ahí tenemos la línea fronteriza de Perú, Bolivia. Y en este sector tenemos al vecino país de Chile. Inclusive en este sector hay una población que se denomina tripartito. Tripartito porque es la frontera de los tres países, de Perú, de Bolivia y Chile. Y cada domingo en ese poblado, ubicado a un poco más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, cada domingo, cada país realiza un acto cívico. Cantan el himno nacional, hay izamiento de la bandera de cada país y se realiza toda una feria dominical. Es todo un espectáculo ser partícipe de todo este acto socioeconómico, porque permite el intercambio de los comerciantes de Bolivia, de Perú y de Chile en una zona tan alta, un poco más de 4.300 metros sobre el nivel del mar y un clima bastante crudo. Estamos hablando de temperaturas que en las madrugadas fácilmente puede llegar a menos 15, menos 20 grados. Y la temperatura máxima solo llega
a 20, 22 grados en los mejores momentos, ¿no? Como pueden apreciar, estimados amigos, esto es la configuración de la cuenca del río Maure. En el Perú tenemos una extensión de casi 25%, alrededor de 2.500 kilómetros cuadrados aproximadamente, y nace en una laguna que se llama la laguna Vilacota. Y Vilacota es una palabra aymara, traduciéndolo al español significa un lago de sangre, una cosa así. Nace en esta laguna Vilacota y luego se emplaza en esta dirección y ingresa a territorio boliviano por el sector de frontera, como lo podemos ver acá en este gráfico. En el camino obviamente recibe muchos tributarios. La que viene del territorio chileno es el río Caquena, ¿no? Y esto se va emplazando hacia el este, y en la parte final confluye con el río Desaguadero. Es decir, la cuenca del río Maure es tributario del río Desaguadero. Es un aportante del río Desaguadero. Hidrológico del río Maure, de un río transfronterizo. En esta vista, colegas, en esta vista podemos apreciar un corte de la sección transversal del altiplano de Perú-Bolivia. Acá, como pueden ver, tenemos el emplazamiento del altiplano peruano-boliviano. Para los que tienen buena vista de observador, acá tenemos la cordillera que se emplaza por la zona de La Paz, la cordillera del Illampo, y en el territorio ya peruano tenemos la cordillera del Barroso. Acá tenemos el poblado más representativo de la frontera de Perú-Bolivia, es Charaña, como pueden apreciar acá, Charaña. Si seguimos desplazándonos, llegaríamos a la cordillera del Barroso y estaríamos descendiendo a la heroica Tacna, que está junto al océano. En la parte oriental de este gráfico, de este corte, podemos ver la ciudad de La Paz, y descendiendo estamos entrando al trópico boliviano, a la selva de Cochabamba, de Santa Cruz de la Sierra y a la llanura amazónica, ¿no? La idea de este gráfico, colegas, es que el altiplano de Perú-Bolivia, donde se encuentra el río Maure, tiene una característica especial. Como no tiene salida al mar, se tiene un comportamiento hidrológico atípico que no es común en los ríos que se tiene a lo largo de nuestras quebradas, de nuestros ríos del Pacífico, por ejemplo. El río Maure tiene un caudal base envidiable. Así no llueva, siempre se dispone de un caudal base porque en su configuración geológica se tiene acuíferos que están aportando cada metro en que uno se desplaza a lo largo de la dirección del río. En estas vistas, estimados colegas, se puede apreciar las características del río Maure. La primera vista es el río Maure en el sector de Chayapalca. Ese nombre debe ser familiar, Chayapalca, porque es muy cerca a este río está una cárcel y también un cuartel del ejército, Chayapalca. Ahí están los delincuentes más agresivos en esa zona. Y el clima obviamente es bastante inhóspito, ¿no? Acá en la vista a la derecha estamos viendo el emplazamiento del río Maure en territorio boliviano. Esto es en el sector del General Campero, ya casi en la parte baja de la cuenca, ¿no?
Y acá en la parte inferior estamos en la confluencia del río Maure con el río Desaguadero. Esta vista fotográfica corresponde a un trabajo conjunto que se realizó con la delegación de Bolivia para efectuar un estudio hidrológico de la cuenca del río Maure, que se realizó en el año 2016. La cuenca del río Maure, estimados amigos, colegas, tiene esta configuración, como se puede apreciar. Es una inmensa pampa, como pueden ver. No se tiene agricultura. La principal actividad económica es la crianza de camélidos sudamericanos, es decir, alpacas, llamas, vicuñas, ¿no? El clima es muy inhóspito. Vuelvo a reiterar, estamos hablando de un clima con temperatura del orden de casi menos 20, menos 25 grados en las madrugadas, y la temperatura máxima solo alcanza un poco más de 20, 22 grados. Entonces, eso hace que no exista agricultura en esta zona, pero sí se tiene una pujante ganadería, principalmente de camélidos sudamericanos, de alpacos. Eso es común, tanto en el territorio de Perú, de Bolivia y de Chile. Es muy común. Y toda esta zona hablan el idioma aymara, todo este sector aymara, tanto en Perú, tanto en Bolivia como en Chile. El principal arbusto que se tiene es la tola, como pueden apreciar acá en esta parte de la vista. Acá tenemos los camélidos sudamericanos, ¿no? En lo que nosotros llamamos las zonas hidromórficas, en los bofedales. En los bofedales se tienen como alimento los alpacos, las llamas, también muy rara veces hemos encontrado ganado vacuno. Más o menos ya conociendo la configuración relacionada a cobertura vegetal, a las características del río que acabo de mostrarles, entraremos ya un poco más a la parte técnica del análisis hidrológico. Y para eso, obviamente, nos hemos valido de las herramientas modernas que se tiene actualmente para hacer estudios hidrológicos. La delimitación de cuenca automática, usando herramientas como el ArcGIS, por ejemplo, cuyo emplazamiento se ve acá en esta vista de color rojo. Esa es toda la cuenca, un poco más de 9.830 kilómetros cuadrados, emplazados en Perú, en Chile y en Bolivia. Para el estudio hidrológico, hemos tenido que ubicar en un plano las estaciones pluviométricas emplazadas en territorio peruano, en territorio chileno y en territorio boliviano. Como pueden apreciar, tenemos muchas más estaciones pluviométricas en territorio peruano, algunas en territorio chileno y muy pocas en territorio boliviano. Obviamente, Bolivia lo tiene un poco descuidado esta zona porque no se tiene una actividad económica rentable como sí lo tienen en la zona de Cochabamba, en la zona de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Esa es una razón. Pero al margen de las actividades económicas, acá tenemos las estaciones pluviométricas que sirven para medir la cantidad de lluvia que se tiene en toda esta cuenca. Y hemos analizado el comportamiento de la cantidad de lluvia desde el año 1965, año por año, mes por mes, hasta el año 2019. Se ha analizado los años húmedos, los años normales, los años secos. Por ejemplo, el año 1983 se presentó tal vez el niño más feroz que jamás se ha presentado en la zona. La precipitación total anual en la naciente de la cuenca del río Maure es del orden
de 430 milímetros, pero ya en 1983 no llovió, no alcanzó ni siquiera los 30 milímetros. Fue realmente una calamidad ese año, fue una catástrofe nacional en cuanto a la lluvia, a los recursos hídricos se refiere. Todo eso, estimados colegas, ha sido registrado en estas estaciones pluviométricas, los cuales lo hemos analizado. Acá, utilizando la herramienta estadística, el R, estamos mostrando cómo ha sido el comportamiento de la precipitación en la estación Calacoto, es decir, en la parte final de la cuenca, a nivel mensual, a nivel anual. Como pueden ver, el año 83, acá en el gráfico, ha sido el año mucho más seco que hasta ahora todavía no se ha presentado. Con el mismo ímpetu se ha hecho análisis en las nacientes de la cuenca del río Maure, en la zona de Vilacota, en territorio peruano. Como pueden apreciar, estimados amigos, acá en la primera figura se presenta el registro histórico de la precipitación desde el año 1964 hasta el año 2015. Obviamente, cuando uno hace un análisis de los registros de precipitación, no siempre encontramos registros completos, sino hay vacíos. Hay meses o años en que no se ha tomado registro, no se ha hecho las mediciones por muchas razones. En el caso de Perú, en la década del 80, tuvimos una crisis económica muy grave, tanto así que no se hizo toma de registros en muchas estaciones meteorológicas. Razón a ello, tenemos un vacío en esa década. Obviamente, durante el estudio hidrológico, todo ha sido completado y extendido para un periodo uniforme de análisis. En un estudio hidrológico, estimados amigos, no solamente es importante la recopilación de información, tanto de precipitación, de descargas, de calidad de agua, de cartografía, de imágenes satélites, sino también es de mucha importancia ver la calidad de la información y responder a la pregunta, ¿es confiable la información histórica que tengo en manos? ¿Es confiable el registro histórico de un poco más de 53 años de registro? Esa respuesta se obtiene realizando lo que se llama un análisis de consistencia. Antiguamente trabajamos con el procedimiento estándar, un análisis de los histogramas, un análisis doble masa y las pruebas estadísticas correspondientes. Como en todas las especialidades, la hidrología ha ido avanzando y ahora tenemos una herramienta muy versátil, de fácil manejo, que se llama el vector regional. El vector regional nos permite agrupar estaciones pluviométricas con similares características y nos permite responder a esa pregunta sobre la calidad de la información. Y como pueden ver, colegas, acá en esta vista, la línea roja gruesa está dentro de los límites tolerables. No tenemos valores de las estaciones que salgan del límite inferior o superior. Eso nos garantiza que la información pluviométrica, es decir, de la cantidad de lluvia que se tiene en este estudio, han sido confiables, han sido consistentes. Con esa información, estimados amigos, se ha preparado lo que nosotros llamamos un plano de isoyetas, es decir, un plano donde podamos mostrar la distribución espacial de la precipitación. Fácilmente, un plano de isoyetas puede responder a la pregunta, ¿cuánto llueve en la parte naciente de la cuenca? ¿Cuánto en territorio peruano?
cuánto en territorio de Chile, cuánto en territorio de Bolivia. Lo hemos analizado y lo hemos de alguna manera sistematizado y sintetizado. En la parte naciente de la cuenca del río Maure, la precipitación está en el orden de un poco más de 450 milímetros por año. En el territorio chileno disminuye la precipitación, está en el orden de 300 milímetros, y en la parte de Bolivia está en el orden de 375 milímetros. Y todo ese valor, estimados amigos, es bastante bajo comparando, por ejemplo, con la precipitación que se tiene en el lago Titicaca, en la zona circunlacustre, o, o es muy inferior a la cantidad de precipitación que se tiene en la parte central del Perú o en la parte norte del Perú. En la parte norte del Perú estamos hablando de lluvias del orden de 1.200 milímetros por año. Acá no llegamos, en promedio, no llegamos ni a 400 milímetros, para que más o menos tengan la idea cómo es que la heroica Tacna y la cuenca Maure tiene escasa precipitación, muy poca precipitación. Ese es un detalle que lo vamos a seguir comentando en esta ponencia. Acá, estimados amigos, podemos ver un poco a detalle la hidrografía del río Maure en territorio peruano. Como les mencioné hace unos instantes, nace en esta laguna de Vilacota, se emplaza siguiendo este curso, y ya en el camino, obviamente, como todo país soberano, el Perú aprovecha las aguas de las nacientes del río Maure. Es captado mediante un túnel que se llama el túnel Covire, de una extensión de un poco más de 9.5 kilómetros, y deriva las aguas para el afianzamiento de la laguna Aricota, y lo cual a su vez permite, aguas abajo, la generación de energía hidroeléctrica en las centrales hidroeléctricas Aricota 1, Aricota 2, y abastece de agua al Valle de Locumba y a la irrigación ITE, todos ellos ubicados en la cuenca del Pacífico, ella en el lado del Pacífico. Acá estamos hablando del río Maure. Entonces, colegas, ustedes comprenderán, para llevar las aguas del Maure se ha tenido que construir un túnel de un poco más de 9.5 kilómetros, pasando todos esos cerros que lo llamamos la Cordillera El Barroso, ha ingresado a las cuencas del Pacífico, primero a la cuenca del río Sama, y luego con otro túnel, el túnel Ichicoyo, ingresa a la cuenca del río Locumba, posteriormente llegar hasta la laguna Aricota. A pesar de la poca precipitación que se tiene en la zona, estimados amigos, el río Maure no solamente tiene ese pequeño detalle de poco abastecimiento de lluvia, también tenemos acá una contaminación natural. Acá en el sector de Putina existen numerosos manantiales hidrotermales, es decir, sale agua, aflora agua con una temperatura un poco más de 80 grados centígrados. Realmente, cuando uno llega a ver de una distancia de 3, 4 cuadras, uno ve como si fuera un infierno. Ves el vapor de agua que se eleva al cielo de color blanco, y a medida que te vas aproximando, vas viendo el manante de esos flujos hidrotermales que sale como si estuvieran saliendo de la boca de un infierno. Ese aporte, estimados amigos, llega a confluir al río Maure y lo contamina totalmente con alta concentración de boro y arsénico. Eso realmente al río Maure lo contamina, pero de manera natural, con alta concentración de boro y arsénico.
pero en el camino va recibiendo aportes. Por ejemplo, uno de los tributarios con agua de excelente calidad es el río Chiliculco, que se tiene acá por la margen izquierda, y numerosos manantiales que se encuentran en la zona. Otro de los manantiales ya en la margen derecha son los manantiales de Cayapuma. Pocas veces uno, cuando hace un estudio hidrológico, logra detectar manantiales que tienen un caudal de 350 litros por segundo. Yo he caminado por toda esa zona innumerables veces haciendo trabajos de hidrometría, haciendo trabajos de hidrología. Y muchas veces me sorprendía por el caudal que se tiene de los manantiales. O como también era una sorpresa hacer mediciones a lo largo del río Maure, y en cada metro que uno va caminando por el río Maure, vas encontrando mayor caudal. Aún en los meses en que no hay lluvia, en los meses de estiaje, como nosotros lo llamamos, no llueve, el río Maure se va incrementando a medida que va avanzando su recorrido a la frontera con Bolivia. ¿A qué se debe, señores? ¿A qué se debe, colegas, ese incremento de agua si no hay aporte de la lluvia? Se debe al aporte del acuífero. En toda esa zona existe agua subterránea. Y eso es lo que lo hace particular, lo hace atípico a este río, porque tiene un caudal base que se va incrementando conforme uno va avanzando a la frontera con Bolivia. En territorio de Bolivia recibe aportes que vienen de Chile a través del río Caquena y sigue emplazándose hasta la confluencia con el río Desaguadero. Cuando uno hace un análisis hidrológico, no podemos pasar por alto la disponibilidad hídrica. Y en este cuadro, estimados amigos, lo que se presenta es la disponibilidad hídrica en una estación hidrométrica que se denomina la estación Chuapalca, próximo a la frontera de Perú-Bolivia. Y su valor promedio anual responde a la pregunta: ¿qué cantidad de agua está ingresando a Bolivia desde el territorio peruano? Un poco más de 3.200 litros por segundo, medido en la estación Chuapalca. Y hay otra estación hidrométrica en la misma línea fronteriza de Perú-Bolivia, se llama la estación Frontera. Ahí está ingresando con un caudal de un poco más de 3.600 litros por segundo. Toda la masa hídrica de este río está concentrado, como se puede ver en este gráfico, colegas, en los meses de enero, febrero, marzo, hasta abril. Y luego se reduce lo que nosotros llamamos el caudal base del río Maule, es decir, al aporte de los innumerables manantiales que se tienen en la zona. También en este trabajo se hizo mediciones en territorio de Bolivia. En territorio de Bolivia hay una estación muy próxima a la confluencia con el río Desaguadero que se llama la estación Calacoto. Es decir, registra el aporte de los 9.830 kilómetros cuadrados, ya el aporte de todos los tributarios. Y para nosotros, ese caudal que ingresa al río Desaguadero es un excedente de la cuenca. Es un excedente de la cuenca. Es decir, que no ha sido aprovechado. Y es un tributario del río Desaguadero. ¿Con cuánto se tiene en la parte final de la cuenca? En promedio multianual, un poco más de 16.350 litros por segundo. Es decir, un poco más de 5 veces de la cantidad de agua que se tiene en territorio peruano. ¿Debido a qué? Debido a que en territorio de Bolivia se tiene el mayor área de cuenca. Mayor área de cuenca, mayor disponibilidad hídrica.
y toda esa masa está concentrada obviamente en los meses de enero, febrero, marzo y parte de abril. Cuando uno desarrolla un estudio hidrológico, estimados amigos, acudimos a lo que nosotros llamamos al modelamiento hidrológico, es decir, hacer que las ecuaciones matemáticas reproduzcan a la naturaleza con una cierta aproximación. En esta vista, colegas, les presento la topología del modelo hidrológico de la cuenca del río Maure y Maure, que se ha desarrollado con un software muy potente que se llama el WEP, Water Evaluation and Planning System, diseñado por el Instituto de Estocolmo de Suecia, de uso libre. Considero yo que es la herramienta más versátil y más moderna en su género, comparando con otras herramientas que se tienen. Razón a ello, en la Autoridad Nacional del Agua, utilizamos masivamente esta herramienta del WIP para hacer cálculos hidrológicos, para calcular la escorrentía en lugares donde jamás se ha medido, con la magia de las ecuaciones matemáticas, la cantidad de lluvia que cae del cielo, que cae a toda esa cobertura vegetal que hemos visto en la cuenca del río Maure, donde hay bofedales, donde hay pajonales. La lluvia que cae, no todo empieza a correr por el cauce. Una parte se infiltra al suelo, se infiltra a la cobertura vegetal. Y eso es lo que nosotros llamamos las abstracciones iniciales del modelo. ¿Cuánto se infiltra? ¿Cuánto se forma como escorrentía? Todo eso hay que asignarle al modelo hidrológico. Hay que asignar valores a los parámetros del modelo. Hay que darle los valores al KC de toda esa cobertura vegetal, de bofedales, de ichu, de pajonales, de pastos naturales, de suelos descubiertos. No tenemos mediciones, hay que aproximarnos de alguna manera. Tan igual la conductividad hidráulica del suelo, de la parte superior, de la parte inferior, de las raíces, el factor de preferencia del flujo. Hay que ingresar todos esos valores para que esta herramienta nos transforma la precipitación en escorrentía y en algún punto nosotros podamos decir, señores, en este río que jamás se midió, se tiene esta disponibilidad hídrica. Esa es la magia del modelamiento hidrológico. Y esta herramienta no queda en determinar la escorrentía, sino también nos permite hacer balances hidrológicos. Es decir, le podemos decir al modelo cuánto quedará en el río si yo empiezo a extraer para uso agrícola, para uso poblacional, para uso minero, lo que nosotros llamamos balance hidrológico. Y la herramienta nos remite respuestas en porcentajes como por ejemplo cobertura de atención, excedentes, déficit. Acá, estimados amigos, tenemos la calibración del modelo hidrológico. Las líneas rojas son registros de caudales medidos en las estaciones de aforo y las líneas azules son las que las ha reproducido el modelo hidrológico. Realmente cuando uno llega a calibrar un modelo y obtener índices que nosotros llamamos índices de Nash, de Bayes, con valores de un poco más de 0.7, 0.8, realmente es una gran satisfacción, una alegría cuando uno trabaja con esta magia del modelamiento hidrológico. Y cuando a veces no salen esos valores, realmente nos abruma, tal vez el cansancio o el desgano, porque hay que nuevamente mover los valores hasta poder encontrar un valor apropiado y decir, señores, tengo calibrado el modelo hidrológico. Para un hidrólogo es lo máximo calibrar un modelo hidrológico.
Y esa magia no es solamente en hidrología, es similar, por ejemplo, para los economistas, para los que se dedican a la econometría, es muy similar a la hidrología. También, igual que nosotros, cogen una muestra, se proyectan al futuro. ¿Qué va a suceder si? ¿Qué va a suceder si? Ese es el tema. Como les mencioné, estimados amigos, la cuenca del río Maule, si bien tiene las bondades de un caudal base muy representativo debido a los aportes de agua subterránea, el gran problema del río Maule es la contaminación natural. Para que tengan una idea, antes de la contaminación natural en esta quebrada de Cauchía, se tiene agua de excelente calidad, una conductividad eléctrica cerca a 200 microsiem por centímetro. Y más no se puede pedir por su excelente calidad. Cantidad de arsénico muy bajo, inferior a los límites máximos permisibles, así también en boro. Pero pasando esta quebrada, ya se ha arruinado la calidad del agua. La conductividad eléctrica supera un poco más de 3.000, 3.500 microsiem por centímetro. La cantidad de arsénico se eleva exponencialmente. De arsénico, antes de la contaminación, se tiene un valor de 0.043 miligramos por litro. Después de la contaminación natural, la concentración de arsénico es de 3.9 miligramos por litro. Y el mayor problema, amigos, es que aguas con alta concentración de arsénico es dañino para la salud. De acuerdo a los informes médicos, son cancerígenos. Entonces, es muy delicado, es muy delicado. Y no es pues un litro, estamos hablando de aportes de 350 litros por segundo, ¿no? Entonces, ya la cosa es bien complicada en toda esta zona. La pregunta sería, ¿y qué podemos hacer? Tal vez a la gente no le guste, pero hay que hacer estudios, pero que intenten disminuir la concentración de boro y arsénico. Disminuir, por lo menos disminuir la concentración de boro y arsénico. De lo contrario, no se va a poder aprovechar las aguas del río Maule. Ese problema que tiene Perú, y igual similar tiene Bolivia, en otro tributario que se llama Caquena, en su territorio. Igual la contaminación, toda esa zona está cubierta de minerales, de oro, de plata, de cobre. Toda esa es inmensamente rica. El Perú es un país minero. Entonces, la lluvia que se infiltra se va a las profundidades, ahí encuentra todas esas formaciones geológicas y de ahí se produce esta contaminación natural que lamentablemente no permite su aprovechamiento de las aguas del río Maule. La ciudad heroica de Tacna, estimados amigos, para que tengan una idea, a través del tiempo ha ido aprovechando parte de la cuenca del río Maule para poder abastecerse con limitaciones. Como se tiene escasa disponibilidad hídrica de agua superficial, la región Tacna se abastece también de agua subterránea de la zona fronteriza con Chile, con Bolivia, en la zona del Ayro. A una altitud de 4.500 metros sobre el nivel del mar, se tiene pozos de agua subterránea que son accionados con motores eléctricos y se saca agua subterránea para poder llevarlos a Tacna a través del canal Uchucuma, como vamos a ver. En promedio, se saca un poco más de 270 litros por segundo
de agua subterránea de toda esta zona. En años húmedos casi no se saca agua de agua subterránea, pero en años secos se explota al máximo. Fácilmente puede superar los 350, 400 litros por segundo. El problema de la explotación de agua subterránea es, amigos, la mano invisible de la economía, es decir, el costo. Para que tengan una idea, amigos, explotar un pozo de agua subterránea, un solo pozo de agua subterránea, cuesta 20.000 soles por mes, solamente energía eléctrica. Ahí hay que agregarle los costos de operación y mantenimiento de las bombas, personal, desgaste de máquina, etc. Entonces, esa es la razón por qué no explotan agua subterránea de manera permanente, solo cuando ya se vuelve insostenible en la ciudad de Tacna. Acá, estimados colegas, tenemos parte de lo que he hablado, que la cuenca del río Maure es aprovechado históricamente por la ciudad heroica de Tacna. De muchos de sus tributarios se capta agua, se tiene represas en la zona. En esta vista, amigos, está la represa Paucarane, que actualmente tiene una capacidad de almacenamiento de 10.5 millones de metros cúbicos. También se tiene la represa Casiri, que también ayuda en los meses más críticos. A través de canales, como el canal Patapujo, como el canal Uchusuma, y los aportes de agua subterránea, en promedio se lleva un caudal del orden de 1.140 litros por segundo a través del canal Uchusuma. Toda esa captación, estimados amigos, es de una altitud de un poco más de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Y acá hay una particularidad. Quisiera que me escuchen, me comprendan. El canal Uchusuma, que lleva agua superficial y subterránea para la heroica Tacna, en una longitud de un poco más de 28 kilómetros, transita por territorio chileno, como pueden ver en esta gráfica. Es decir, este canal que nace en Perú, ingresa con sus aguas a territorio chileno y luego nuevamente ingresa a territorio peruano a través de un túnel, el túnel Huaylilla Sur, de 800 metros de longitud. En promedio, se lleva un caudal de un poco más de 1.140 litros por segundo, como pueden ver en esta gráfica. Y siempre ahí se tiene el problema que no debería pasar por territorio chileno el canal. El problema es en la topografía. No hay otro lugar por donde hacerlo. Tendríamos que construir un túnel, pero también ahí viene el tema del costo, ¿no? Tema del costo. Por ahora, la ciudad heroica de Tacna se abastece de las aguas del canal Uchusuma, ingresa al territorio peruano a través de este túnel Huaylilla Sur a la quebrada Vilavilani, que es captado en la Bocatoma Chuchuco, y acá se distribuye de manera equitativa para uso poblacional y para uso agrícola. Y obviamente el déficit hídrico de la ciudad de Valle Tacna es muy alto. ¿Por qué? Porque la heroica Tacna está ubicada en la cabecera del desierto de Atacama. Razón a ello, como falta agua en Tacna, inclusive en la misma ciudad, se tiene explotación de agua subterránea para uso poblacional. Aún así, sigue teniendo déficit la heroica Tacna. Por esa razón, amigos, la cuenca del río Maure es fundamental para el país. Muchas veces he compartido experiencias en la Cancillería y siempre les menciono que acá no solamente está en fuego la disponibilidad hídrica de Tacna, sino también estamos hablando
de temas de geopolítica. En algún momento tenemos que pensar que este canal no debe transitar por territorio chileno. Deberíamos buscar otra ruta, deberíamos ver la manera de que no transite por territorio chileno. Felizmente hasta la fecha no hay problema. Cuando el canal requiere lo que es reparación, mantenimiento, se hace una solicitud al Consulado de Chile y por el Tratado de 1929, obviamente es permitido y ahí hacen los trabajos de mantenimiento a través del proyecto especial TAN. Estimados amigos, todo tiene su final. Ha sido un privilegio compartir con ustedes. Si hubiera algún comentario, alguna pregunta, encantado para poder intercambiar ideas. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Gloria. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, encantado. Sí, ingeniero, tenemos, a ver, mi compañero Eric le va a dar las preguntas que los participantes han formulado. Eric, te doy el pase. Ya, bien, gracias. Sí, ingeniero, a ver, algunas de las preguntas que han surgido son las siguientes. ¿Cuál es la metodología para el trazo de las isoyetas? Ya, bueno, es una buena pregunta. Acá, hemos usado, en realidad, varias metodologías. Hemos trabajado con el software Hydraccess y tienen el menú Hydraccess, calcular la precipitación promedio en una cuenca utilizando isoyetas, el método de los polígonos de Thyssen, el método de inversa la distancia al cuadrado y el método de Kriging. Eso ya nos da una pista en sí para saber el valor medio. Con esos valores que se han encontrado en diferentes subcuencas, hemos interpolado y hemos determinado nuestro plano de isoyetas que nos muestra una distribución espacial de la precipitación. Como lo mostré en la gráfica, en las nacientes de la cuenca del río Maule está concentrado mayormente la precipitación, valores del orden de 450 milímetros. En la parte media de la cuenca, la lluvia disminuye, estamos hablando de un poco más de 350 milímetros. Y al sur ya va bajando, ¿no? Va bajando. Al final se tiene una precipitación del orden de 320, 310 milímetros. Gracias. Ingeniero, muchas gracias. Hay otra pregunta que, a ver, dice, las características y aplicaciones del modelo web serían compatibles con el modelo Goldwyn. Bueno, el modelo WIP es de uso libre y el Goldwyn es de uso comercial. No, o sea, directamente no es compatible, pero yo pienso de que haciendo artificios se puede utilizar información del WIP, se podría utilizar en el modelo Goldwyn. Por ejemplo, podría compartir los datos de entrada, por ejemplo, de lluvia que uso en el WIP, lo puedo incorporar al modelo Goldwyn. Los shapes, es decir, los planos, la que uso en WIP, lo puedo incorporar al Goldwyn, ¿no? De esa manera se podría compatibilizar, de alguna manera aprovechar las bondades de uno y otro modelo, ¿no? Porque internamente tiene otra configuración, son distintos, ¿no? Son distintos, pero se puede aprovechar esos datos de ingreso, los planos, y esos detalles se puede ver. Y también se puede comparar, ¿no?
porque un estudio hidrológico con WIP o con GoldSim no pueden ser extremadamente diferentes. No podría ser extremadamente diferentes. Tendría que estar más o menos en el orden así aceptable, ¿no? Sí. Claro. A ver, tenemos una última pregunta, sobre todo para terminar. Dice, ¿qué recomienda para evitar un valor negativo de Nash? Bueno, y ahí es el tema de la calibración. Ahí lo que hay que armarse con paciencia de cazador, mucha paciencia, y empezar a variar pues, los valores de los parámetros, ¿no? Por ejemplo, mucho tiene que ver, por ejemplo, la conductividad hidráulica de la capa superior y de la capa inferior. También tiene mucha incidencia el factor de distribución de flujo. Ese factor hay que manejarlo con cuidado, subiendo, bajando, como quien busca aguja en un pajar, obviamente con un criterio lógico, ¿no? Y ir viendo los resultados, cómo los resultados, si se acercan o no a los registros medidos en campo. Pienso que ese detalle es la parte más angustiante para un modelador, para un hidrólogo, porque no siempre se logra así con rapidez, sino, como vuelvo a reiterar, hay que tener paciencia de cazador, así, con mucho cuidado, con mucho tino y con paciencia lograr. Y también ahí hay un detalle, ¿no? A veces escapa de la mano del hidrólogo por una razón fundamental, por la calidad de información que se tiene de descargas. Lamentablemente, no tenemos una buena información de descargas de nuestros ríos. Ese es un gran defecto. Ojalá las nuevas generaciones, cuando ya ejerzan la profesión y asuman cargos directivos en algún momento, ellos digan, oiga, cambiemos esto, hay que medir los ríos, hay que ir a medir los ríos, hay que hacer aforos, hay que tener la curva de calibración, hay que tener las series históricas de los ríos. Esos serían mis comentarios. Oye, ingeniero. Me estaba olvidando, había una pregunta más, justo se me había pasado, y dice así, en el análisis de series temporales hidrometeorológicas, las entidades como la ANA están poniendo en prácticas técnicas de IA o Machine Learning. No, no estamos entrando a ese tema, más estamos abocados a lo que es balance hidrológico de las cuencas, ¿no? Balance hidrológico de las cuencas. Últimamente estamos viendo un poco de temas de sequía, de cambio climático, ¿no? Porque nosotros tenemos unas normativas que cumplir. O sea, no somos una institución de investigación, sino es una institución técnica normativa. ¿Qué hacemos en ANA, por ejemplo? Llega expedientes, cerros de expedientes, estudios hidrológicos, por ejemplo, relacionados a minas, al sector minero, donde nos piden licencia de uso de agua, ¿no? O las industrias o los agricultores. Nosotros tenemos que revisar todo eso, si los balances hidrológicos están acorde, los análisis estadísticos de la lluvia es correcto, el análisis de consistencia, con qué modelo han trabajado, etcétera, ¿no? Es muy apasionante porque ahí llegan de todas las consultoras, las empresas, llegan a la Autoridad Nacional del Agua y muchas veces tenemos pues, reuniones, intercambio de opiniones, observamos estudios, aprobamos estudios. Eso es nuestro rol fundamental como Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Es un honor trabajar en la Autoridad Nacional del Agua. Ingeniero, interesante su exposición. Le agradecemos mucho por haber dado un poco de su tiempo. Sabemos que ahora en el Perú estamos pasando por conflictos. Le agradecemos de antemano. Muchas gracias por su exposición, ingeniero. Entonces, Gloria, ¿quieren dar algunos últimos mensajes?
Sí, sí, ingeniero. La parte última de la exposición estuvo comentando sobre el río que atraviesa Chile, ¿no? Sí, Mi sí. pregunta es, ¿el caudal con el que sale de Perú y el caudal con el que ingresa a Perú es el mismo? Eh, sí, sí, no hay el problema, por ejemplo, de sustracción, ¿no? Siempre hay la suspicacia, ¿no? Por ejemplo, entra al territorio de Chile, siempre uno piensa que el chileno lo extrae el agua, pero no. O sea, ingresa el mismo caudal. Obviamente, en un tramo de casi 48 kilómetros de longitud tiene el canal, obviamente hay pérdidas, ¿no? Pero no son exageradamente altos. Yo recuerdo que cuando trabajé en el proyecto especial Tacna, hicimos lo que nosotros llamamos aforos diferenciales y llegamos a cuantificar que la cantidad total de pérdidas en ese tramo de 48 kilómetros estaba más o menos en el orden de 3 a 4% de pérdidas, ¿no? Y eso es normal, siempre, no hay ningún sistema de conducción donde la pérdida sea cero, no existe, ¿no? No hay pérdida cero. Ah, ya, ingeniero. Ingeniero, también lo que comenta que, ¿no?, que es algo muy preocupante, es la contaminación que tiene este río, ¿no? Sí, sí. ¿Qué, qué es lo que, o qué medidas se podría tomar cuando la contaminación elevada, ¿no? Por estos dos elementos del boro y el arsénico, ¿no? Eh, claro, realmente A la chaya. sí, es un tema bastante complejo. Se ha hecho estudios, en Tacna se ha hecho muchos estudios para disminuir la concentración de boro y arsénico. Y finalmente siempre llegamos a la parte económica, ¿no? Es decir, el costo es muy elevado y se vuelve insostenible en el tiempo. Entonces, pero igual hay que seguir estudiando, eh, estudiando, ensayando, haciendo pruebas, con métodos pues un poco que sean baratas, que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Porque lo contrario, eh, no va a poder ser aprovechado esas aguas que ingresan al territorio de Bolivia, ¿no? Esa es una preocupación nacional y casi todo el sur del Perú tiene ese problema, ¿no? No solamente ahí en el río Maure, también en el río Salado, por ejemplo, también se tiene ese problema de contaminación natural con boro y arsénico, ¿no? El río Locumba igual, y casi todo el sur del Perú, ¿no? Por eso, por ejemplo, el valle del río Sama, el valle del río Locumba, a pesar que tiene un excelente clima, envidiable, en esos valles no hay fruta, debido a la contaminación natural, debido a la alta concentración de boro y arsénico. En todos esos valles, mayormente se siembra alfalfa, ají, cebolla, nueces, porque son cultivos tolerantes, o sea, resisten a esa contaminación, ¿no? Pero para cultivos, por ejemplo, como frutales, no, no, no es bueno, ¿no? Entonces ahí es una limitante. Pero hay que seguir estudiando y ojalá se logre propuestas que sean, pues, sostenibles en el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero, por su participación. Con esto ya estamos cerrando la conferencia. En el transcurso de la semana le vamos a hacer llegar un presente y damos las gracias a todos los presentes también por estar aquí viendo este gran tema, ¿no? Yo soy Gloria Pérez, tuve la oportunidad de ser su alumna y para que siempre le comento que usted es un libro abierto porque tiene muchísima experiencia, ¿no? Y sé que la universidad, los alumnos también han aprovechado eso, ¿no? Y con eso nos despedimos, ingeniero, muchas gracias. Gracias, Gloria, gracias a todos, un fuerte abrazo y ojalá no sea la única vez, sino próximamente me convoquen para otra disertación. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima.